Papá, escuchemos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Berea y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos. En todas las ciudades por donde iba pasando, daba a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén. Reunidos predicar la palabra y llegaron a Troade por la noche. Pablo tuvo una aparición, vio un macedonio Que me ha enviado a mí. Tome asiento. Hasta los perritos, cuando están listos, que encuentren el perro que quiera, ya está. Nosotros no nos juntamos así. Los hijos de Dios no hacemos así. No nos juntamos nomás. No vivimos así nomás. No. Los hijos de Dios queremos que este amor sea bendecido por Él, que es nuestro Padre. Así, los hijos de Dios. Los hijos de Dios saben que Dios creó al hombre y a la mujer. Y les dijo que sean fecundos, luego de verlos, bendecidos. Un hombre, una mujer, hasta que la muerte nos separe. El amor conyugal es este amor que hace que yo le diga a esta persona: te amo y quiero ser tu esposo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y amarte y ser de fiel todos los días de mi vida. Ese es el amor conyugal. Ese amor nos hace decir sí a la persona amada. Este es el amor que Dios bendice. Que yo le diga así a la mujer de mi vida, al hombre de mi vida. Estas palabras. Quizá algunos no quieren comprometerse con ustedes, porque dicen, pero después dice ella, no, hombres tienen que ser como ángeles, así. Pero se quedan mucho, incluso les quieren. Así, ahora yo qué voy a hacer, estoy en el mundo. Padre, saliendo de la iglesia, la mala ya está queriendo destruir mi matrimonio. Está bien, pero que no las de antes, ¿cierto? El padre dice: ¿alguien opina de lo contrario? ¿Alguien no quiere que se case? Ahora no de hablar, sino que callen para siempre. Ustedes mismos todavía no les han conmigo, ¿verdad? Y dicen: no, ¿verdad? Y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Pero después de las palabras que se dicen uno al otro, ya no. Ahí se acabó la vida. Y tienen que defender ese amor de ustedes dos. Defiendan.
Y usted está ahí, este atento siempre. Los ha elegido ustedes, se han fijado en ustedes, por algo se fijaron en ustedes, confían en ustedes. Cuando los llamen, porque dificultades nunca van a haber, siempre van a estar las dificultades también. Cuando les llamen y digan, padrino, auxilio, madrina, auxilio, por favor, venga, venga. No les digan, mañana a primera hora estoy ahí. No. En el barrio que nos llaman nos necesita. Después de la semana. En el barrio que nos llaman. Y si hace falta que vaya el padre, también le va a llevar. Padre, vamos, por favor, nos necesita. Ya está. Con todo gusto. Y no hay que pagar nada. Por salvar a una familia nos vamos a obedecer. Hasta la puerta del infierno se hace pagar. Más allá de lo que tenemos que regresar. Y cuando les pidan ayuda, repito, estén atentos. Ayúdanos. Y ustedes llaman a Dios. Ellos son como la recompensa para que haya hecho el poncho que nos se pone. No es para ti, porque no hay mucho tiempo. Es para estar protegidos, para estar bien, para estar bien. Los abrigos son para estar bien. Para que la parejita esté bien, para que estén limpios, para eso, para estar bien. Necesitan de ustedes. Vamos a pedir también que Dios les dé la sabiduría a los amigos, para que los puedan acompañar, para que los puedan ayudar en los momentos de dificultad y propósito. Han venido ustedes libremente, sin ser obligados, para contraer matrimonio. Sí. ¿Están ustedes dispuestos a recibir de Dios con amor y responsabilidad a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que desean sellar la alianza sagrada del matrimonio, unan sus manos derechas y manifiesten su consentimiento en comunidad. Yo me veo a ti, él, como esposo, y te recibo como mi esposo, y prometo amarte en la alegría, en el dolor, en la pobreza, y en la prosperidad, y en la prosperidad, en la salud en la salud, y en la enfermedad, y en la enfermedad, y serte fiel y serte fiel todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Erika, me entrego a ti, Elvis, como esposa, y te recibo como mi esposa, y prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y serte fiel todos los días de mi vida. El Señor confirme este consentimiento que ustedes han manifestado ante esta asamblea, lo bendiga plenamente y les ayude a cumplir toda la vida lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Todos digamos, bendito sea Dios que los ha unido. Aleluya, aleluya. Estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad.
Erika, recibe este anillo recibe este anillo como señal de mi amor como señal de mi y amor fidelidad a ti, y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, en el nombre del y del Padre, Hijo, y del Hijo, y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. ¿Ves? Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Él dice, son ya marido y mujer. Los felicitamos de todo corazón. Luego del Padre Nuestro, les voy a dar una bendición más. Ahí les pondremos el asilo, ¿no? Luego de la oración del Padre Nuestro. Allí partimos también la manito sobre el hombro. Sí, les voy a invitar a todos a orar para ese momento. Ahora vamos a continuar con la celebración del sacramento de la misa. Tomen asiento cantando. Cuando iba a hacer el reino, acababa este mundo, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y el cáliz está vacío, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo mayor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la eternidad. Acuérdate de tus hijos, pan y alegría. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La despedida y colocan este lazo signo de que nosotros decidir e inclinar su cabecita, todos, si les ayuda, si hagan sus oídos. Vamos ahora a orar, por lo menos que estén creyendo, que no se ríen, que no progresen. Y se pasaron hablando y riéndose. ¡Qué pena! Los demás sí han orado. Gracias, gracias, gracias. Porque la familia necesita que se oiga los unos de los otros. Puede poder ser que nuestros esposos seremos implorados de Dios esta bendición. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy quien te presentarás, pero una palabra basta. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de los hijos de Dios pueden ir en paz.
Ay, como ya
Ya nada más.